Bien, gracias. Va a haber mil disculpas. Jóvenes, hoy he tenido un evento de última hora. No estoy con mi máquina. Necesariamente estoy con la máquina de otra persona, pero no puedo ingresar. Mediante el celular tan solamente. Bueno, por este momento, yo ya la pasé allá a, a la administradora el material que corresponde. A ver, no sé si es que me puede dar la razón. Sí, licenciado. Aquí está, ya está en la pantalla, está bien. No sé si lo logran ver, por favor, podrían confirmar. A ver, Catherine, muy bien, gracias. Ahí lo observan, ¿verdad, chicos? Jóvenes, señoritas, ¿se observa? Sí se observa, licenciado. Usted logra observar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo observo en mi celular, pero recontra pequeñito, pero no hay problema. No te preocupes por mi parte. Entonces, no sé si lo agrandamos, por favor, Catherine. Te agradezco. Estoy con el celular de cierta manera. A ver si lo agrandamos. Pantalla completa. Te agradezco. Gracias. A ver si lo ponemos en pantalla completa, Catherine. Te agradezco. Ahí está. Ya está, licenciado. Perfecto. Vamos a tomar. Sí, sí lo logro. Bien, vamos a empezar entonces. A ver, yo, mis amigos, el tema de hoy, en cierta manera, vamos a dar generalizarles a la inversión pública, ¿no? Y netamente en nuestro Perú. Entonces, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es la funcionalidad? De alguna manera, pone ex todavía, hoy en día ya invierte punto P, ¿no? En cierta manera, si es que este mecanismo de inversiones se maneja, se supervisa y tiene de alguna manera lo que correspondería al bien común. Entonces, de esta manera, podríamos mencionar que si el invierte punto P, ¿no? Corresponde netamente a solamente un procedimiento que se puede dar o está vinculado a las necesidades públicas que hoy en día tenemos. A breve de resumen, pues, ¿qué es inversión pública? ¿No? ¿Qué se entiende? Bueno, es la utilización de los recursos del Estado, que en un 99.9% corresponden de los tributos, para los bienes de servicio colectivo. Vale decir, no como gasto ni como ingreso corriente, sino como capital propiamente de la institución y que ingresa al patrimonio, ¿no? De nuestro sistema. Por ahí tendremos de alguna manera que viabilizar algunos aspectos, como por ejemplo, dentro de las nociones de algunas construcciones que se demandan, como colegios, hospitales, carreteras, ¿no? Y propiamente en base a un cliché, este cliché denominado bien común, ¿no? De acuerdo al servicio público. Ahora bien, tenemos, a ver si Catherine, el siguiente diapositiva, te agradezco. Corremos uno a Catherine, por favor.
A ver, Catherine, no sé si puedes ayudarme. Siguiente, siguiente. Bien, gracias. ¿Qué fases nos da esta Ya está, famosa... licenciado. Gracias, gracias. ¿Qué fases intervienen en la inversión pública? En base, claro, está en el invierte.p. La programación multianual, la formulación y evaluación, la ejecución, culminación y registro, y el funcionamiento y la evaluación ex post, ¿no? Entonces, 5 fases o 5 ciclos que se deben dar de acuerdo al invierte.p. Vamos a hablar uno por uno, vamos a detallar uno por uno. Vamos a la programación multianual. A ver si me ayudas. Siguiente diapositiva, por favor. Mire, el programa multianual. A ver, la siguiente diapositiva, Catherine. En la práctica, señores, esta programación multianual se llama Plan Multianual de Inversiones. O sea, ese es el nombre común práctico, Plan Multianual de Inversiones, que depende de una oficina llamada Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? La OPMI. Anteriormente llamado OPI, ¿no? Oficina de Proyectos e Inversiones. Ahora es Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Actualmente, entonces, esta Oficina de Programación Multianual de Inversiones elabora, pues, el diagnóstico de infraestructura y servicios públicos a nivel de la sociedad en función de un objetivo. ¿Qué objetivo? Reducir brechas sociales por áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y de alguna manera se sistematiza para cubrir los periodos o el periodo de ejecución de una, en este caso, de una inversión. Entonces, hay 3 conceptos fundamentales. Primero, identificación de brechas y necesidades. Vamos a la práctica, jóvenes, vamos a la práctica de alguna manera. ¿Cómo la sociedad, cómo esta oficina o cómo el gobierno local, regional y o nacional identifica las brechas? ¿Acuerda qué? Nosotros vamos a ver, vamos a observar en la praxis. No sé si usted ha tenido la coyuntura de ser un, vamos a poner así, un miembro de alguna cúpula societaria. Tenemos las famosas, pues, partidarias, ¿no? En este caso, los gobiernos locales arman cada, cada inicio de sesión, vamos a poner así, las necesidades y todos los líderes de opinión prestan su voz, ¿no? Y decir, espérate por ahí, mi pueblo necesita puentes, mi pueblo necesita caminos, mi pueblo necesita escuelas, colegios, carreteras, entre otros, ¿no? Entonces hacen de alguna manera una sociabilización a las necesidades primarias de cada comunidad, ¿no? En esa socialización, pues, existen líderes de opinión, más de la comunidad, de alguna manera, dirigentes de sectores que mencionan, pues, las necesidades propias de cada región, ¿no? Local, regional, entre otros. Entonces, en base a esa identificación es que se arma la programación multianual. O sea, se tiene una necesidad primaria y por ende, pues se elabora el programa multianual de inversiones, ¿no? Ejemplo, una propuesta de red de agua potable, ahí te estoy poniendo en Huamanga, Ayacucho, propuesta, ¿no? Red de agua potable. Podemos poner ahí también una propuesta de caminos, propuesta de puente, represas, entre otros, que nace, repito, de la socialización entre dirigentes, líderes de opinión que se tenga en cada gobierno local y o regional. Pero repito,
De alguna manera, no me lo pases todavía, gracias, Caterina. De alguna manera, pues, ¿tendremos la plena necesidad de ellos? O sea, vale decir, ¿será acorde a lo que manifiesta la literatura de la identificación de brechas a través de los gobiernos regionales o locales y a la potestad de los líderes de opinión? Seamos sinceros, cada uno de nosotros. Bueno, usted habrá visto un panfleto que se saca y que el gobierno regional o local de alguna manera socializa, pero a líderes de opinión de repente ya a dedo, ¿no? Vamos a ponernos así, o de alguna manera partidarios de estos. Es una de las fallas que ocurre. Ahí ya la particularidad de brechas de inversión o las necesidades propias de la población son tomados en segunda parte. Lo que va a primar son los colores políticos, lamentablemente, ¿no? O sea, si un gobierno regional llegó de repente voy a poner un símbolo, ¿no? El libro, marca el libro, entonces mira, partidario de esa partido político, valga la redundancia, va a tener mayor precisión para abastecer sus obras, o sea, para hacer las propuestas de ellos, ¿no? Entonces, un saludo a la bandera que cuando nosotros vemos las asambleas que están los gobiernos regionales o locales, se presta de mucho que se ejecutan, ojo, se proponen obras que ni siquiera tienen atención de brechas sociales. Si más no recordamos, te hago tan solamente poniendo en énfasis, tenemos en la región selva, ¿no? Un gran monumento de un parque diseñado, por ejemplo, un parque de gran, vamos a poner así, presupuesto, ya ejecutado, pero sin embargo la población no tiene agua ni desagüe, no tiene redes de servicios básicos. No sé si allí en cada región que ustedes también están, cada uno de ustedes está de dónde viene, ven esas obras insulsas, ¿no? Que está en la obra, pero sin embargo las necesidades propias de la sociedad no se ejecutan. Necesitamos represas. En vez de una represa, de repente realizan un parque. Son cosas innecesarias de repente. Y si por ahí pues, vemos de repente hasta hacen caminos asfaltados de tramos pequeñísimos. ¿Y por qué son esos tramos pequeñísimos? Porque de repente por ahí se entienda en la casa o la comuna o vamos a poner la casa del campo, la casa de campo, sin menospreciar, del gobernador regional o del gobernador local. Hay que ser sincero. O sea, han asfaltado una pequeña parte de la carretera tan solamente porque es de necesidad del líder político. Es lamentablemente. O sea, acá pierde autonomía la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Esa es una parte fundamental. Entonces, esta socialización de brechas no se hace real. ¿Ni qué necesitamos hoy en día? Red de agua, servicios básicos, electrificación, colegios, hospitales, y no se realiza eso muchas veces, repito, por el tinte político que se puede prestar, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias, Caterina. A ver, siguiente, Caterina, por favor, que eso. A ver, bien, parece que no está Caterina. Bien, vamos a continuar. Vamos con la formulación ya y la evaluación. Antes de pasar al siguiente, que es la formulación y evaluación, ¿cómo está diseñada la programación multianual? Gracias, Caterina, y nomás. La programación multianual, ¿dónde está diseñado? Hay un banco de inversiones. Usted si ingresa inmediatamente, repito, no estoy con la laptop, sino encantado para poder compartir pantalla, tan solamente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y puede usted ingresar al banco de inversiones, o sea, las propuestas que se dan.
Entonces ahí tenemos en el módulo de repente proyectos de inversión, dentro del programa multinacional de inversiones, un banco de inversiones. Claro que para ello tienen que ingresar con el login o en este caso, pues el password de la Oficina Multinacional de Inversiones, de ex-OP, ¿no? Entonces, ahí va a haber todas las propuestas a nivel de cada región, de cada localidad, de cada distrito, entre otros. Va a tener todas las propuestas. Oh, por eso dice es un banco de inversiones. ¿Ya? Ahí, de alguna manera, se ve. Vamos. La formulación y evaluación. Acá ya también aprobado el programa multianual de inversiones, se desarrolla ya también el estudio de preinversión. ¿Qué cosa se realiza? Costos, beneficiarios, alternativas, por no de mencionar, ¿no? Entonces ya esa parte de propuesta ya se viene como proyecto, ya cambia a ser proyecto. Ya no es una propuesta, no es tan solamente el proponer, sino ya ingresa a ser proyecto, ¿no? Entonces, repito, acorde a esta formulación y evaluación, ya definimos cuánto nos va a costar, cuántos son los beneficiarios, ¿no? ¿No? Y las alternativas que se puede tener en ese proyecto de inversión. Entonces ya se tiene, por no mencionar, el estudio de preinversión a nivel de costos. Ahora, de igual manera. Ya igual como la formulación, vayamos a la praxis, en la práctica. ¿Por qué los proyectos de inversión, proyectos ya, no están definidos bien con sus costos? No tiene adecuados sus beneficiarios. ¿Por qué no camina rápido? No puede decir. Hoy digamos un colegio perfecto y no se hace el estudio técnico, no se hace el estudio de preinversión, no se sabe cuántos beneficiarios va a haber. ¿Por qué no se corre? Dos nociones necesarias, así en la praxis. Primero, el responsable de la oficina, en este caso, en la oficina de proyecto de inversión, ¿no? Multianual de inversión, lamentablemente, el jefe o responsable es, pues, cargo muchas veces de confianza, por no decir, en su gran mayoría, ¿no? Es cargo de confianza. ¿Y a quiénes tenemos en esta oficina? ¿O a qué personajes podemos tener en esta oficina? ¿A quiénes? De repente, aquellos que no reúnen los perfiles que debe ser acorde o conocedor de las inversiones públicas, por ser un cargo de confianza. Debería tratarse o tener una alineación de acuerdo al perfil propiamente y que conozca, al menos el jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, antes OPI, debería tener un personal calificado. Pero vayamos a las realidades o a la ambigüedad que se sufre. Por el ámbito político, pues se pone pues personal de confianza que muchas veces no tiene nada que ver con las inversiones públicas, ¿no? De repente ahí vamos a ponerlos al tintero, de repente pues hasta haciéndose mandar especializaciones en inversión, capacitaciones en inversiones, pero realmente no están de acuerdo a ese perfil. Tenemos ingenieros mecánicos, por ejemplo, tenemos obstetras, tenemos enfermeros, sí, es algo chistoso, es algo de repente un poquito de irrisorio, pero es verdad. Pues lamentablemente el jefe de la OCMI en su gran mayoría no reúne los perfiles. Entonces, como no conoce el tema, tiene que empaparse nuevamente, y entonces empieza a hacer una ida y vuelta. Por ejemplo,
para la parte de los estudios de preinversión. Ese es un causal. Como no conoce el jefe, por no tener el perfil, pues no va paseando, ¿no? No sabiendo de alguna manera el costear, no sabiendo de alguna manera el tener el claro ejemplo de cómo se debe de medir una inversión pública a nivel de beneficiarios, metas, objetivos, fines y en cierta manera hasta la cadena valor que debe tener. Entonces, estamos hablando de personas no idóneas dentro de la institución, sea esto gobierno local o gobierno regional. Segundo punto, en la praxis, en la parte de formulación y evaluación, la burocracia que tenemos. Señores, ¿cuántas veces nos va hasta por un sello, lo dejamos pasar hasta una semana, desde una semana pasó al mes, del mes pasó al trimestre y así sucesivamente? Un claro ejemplo que te puedo dar, en cierta manera, es en la fase de estudios propiamente dicho, tiene que circularizar por la oficina de OCPI 3 a 4 a 5 veces para su aprobación, porque tiene que visarlo contabilidad, tiene que visarlo oficina de control todavía, en muchas ocasiones, administración, y dar toda una vuelta y nuevamente llegar a esta oficina de OCPI a dar su visto bueno. O sea, no es solamente una cadena y tampoco es necesario ello, muchas veces no es necesario, pero circularizan al nivel burocrático porque establece la cosa, vale decir, tiene que estar refrendado por la inversión propiamente dicho, por la comuna, de alguna manera por los beneficiarios, el estudio tiene que estar bien visado y recién OCMI da el visto bueno y bueno, pues formula el estudio. O sea, da vueltas, la carpeta da vueltas por aspecto burocrático. Entonces ya tenemos dos puntos. Uno es el perfil del personal del OPI, ojo, que muchas veces es de carácter político, de tinte político, personas no idóneas. La segunda, pues, es la particularidad de mucho papeleo, la burocracia que existe, por eso se estancan las inversiones. Ojo, se tienen un sinnúmero de inversiones, pero de alguna manera se estancan por esos dos, bueno, en este caso, cualidades que no. Siguiente, por favor. Siguiente, Catherine. Ya está licenciado. Ya, siguiente. Estamos en la tercera ya, ejecución del proyecto. Sí, Tercera, ¿no? Ejecución del proyecto. Bien. ¿Qué comprende? Ya la ejecución física y por ende, pues la contratación que se puede dar, ¿no? O sea, en esta parte de ejecución del proyecto, ¿qué vamos a tener? Los famosos compromisos, ¿no? Y registro en SIAP. En la particularidad de la ejecución de este proyecto ya viabilizado a través de su proyecto de inversión, se hace físico, se hace realidad. Pero para eso tenemos que adquirir, tenemos que contratar, ¿no? Si es administración directa, si es por contrata, etc. Tendremos que ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces acá interviene mucho pues nuestro registro en el CIAF, ¿no? Que combina de alguna manera la ejecución de este proyecto. Eso está bien visto, como que dice la literatura, pero tan igual que en la programación como en la ejecución, en la formulación, perdón, la programación y formulación, también existen en la práctica pues malos, por no decir algunas desavenencias. ¿Cuáles es? Usted haya visto ahí en su comuna que de repente pues están ejecutando la obra, ya están ejecutando de repente en un 40% y se estancó. ¿Qué pasó? No hay plata, no hay presupuesto. ¿Qué pasó con ello? O sea,
Se supone que se tuvo una particularidad de tener presupuesto viabilizado, costos en la parte de formulación, ¿no? En el estudio propiamente de preinversión, debe estar estipulado cuánto cuesta al término y operatividad de la inversión propiamente dicha. O sea, estamos hablando sobre ese aspecto. Pero sin embargo, en la praxis, ustedes hayan visto, no hay plata para pagarle a los obreros, ¿no? O el contratista se hizo polvo, de alguna manera, de repente entre un consorcio, tuvieron entre consorcios, y uno de los consorciados desaparece, se va en el famoso arbitraje, en su gran mayoría pierde el Estado. ¿Por qué se dan estas situaciones? Se debería tener ya pues una ejecución al 100% porque se supone que tiene un estudio de en este caso de formulación, ¿no? Se tiene ya viabilizado, secuenciado, con costos actualizados. Entonces, ¿por qué motivo no se ejecuta al 100%? Y muchas veces queda de repente, hasta me atrevo a decir, en los sueños de, en este caso, en la siesta eterna, ¿no? Muchas veces vemos inconclusos las obras, las inversiones inconclusas, hospitales que si recién se han armado el armazón, por no decir ahí, y quedaron ahí. Por tres motivos no existe. Porque uno, que el presupuesto no haya sido el adecuado. Pero ¿por qué no puede hacer el adecuado? O sea, por ejemplo, una inversión yo tengo de 1.000.000. O sea, en mi estudio puse 1.000.000. ¿De acuerdo? Oye, pero no todo lo que puedo yo formular y que esté en el estudio de preinversión es real. O sea, es ideal que yo diga, es 1.000.000 y va a ser 1.000.000. Es algo ideal. No, puede ser de más, puede ser de menos. Por eso que existen tramos a más y menos. O sea, sería algo ideal que yo coincida en mi estudio de prevención, diga 1.000.000 y que cuando lo ejecute también sea 1.000.000. O sea, eso es en la vida. No va a ser factible. Pero ¿por qué tan grandes tramos de presupuesto se hacen, se hacen falta para la ejecución de los proyectos, de las inversiones? ¿Por qué? Uno de ellos, uno de ellos corresponde pues a la necesidad propiamente, ¿no? A la necesidad propiamente de que los costos están alterados. O sea, se ha hecho un estudio que no cumple o no está acorde. Ojo, y eso debería enmarcar a tener créditos suplementarios. Te pongo un ejemplo, claro, así sencillo. Estamos construyendo un hospital o un colegio, pero debe haber, pues se supone que se debe haber un estudio de suelos, ¿verdad, jóvenes? Debe haber un estudio de suelos. De repente el suelo es arenoso, de repente es rocoso, de repente se tiene fierro ferrita dentro del área del terreno. Entonces, eso hace e impide que mis presupuestos o que mi presupuesto alcance. Eso es lo malo. Entonces, si entendemos bajo esa singularidad, te doy una idea, estamos construyendo el colegio y encontraron fierro ferrita dentro del suelo. ¿Por qué? Porque no hicieron los estudios del suelo. Por el excesivo costo de repente, o porque no lo dejaron, no lo detallaron o hicieron una mala estudio. Y para poder, vamos a poner así, reventar o de repente eliminar eso, fierro ferrita, por no decir que es cobre, por no mencionar, tenemos que utilizar más costos. De repente dinamitas, ¿no? Dinamitazos para poder
a romper ese fierro ferrita. O sea, existen motivos, ¿no? ¿Por qué? Pero porque no se hizo bien un estudio en la formulación del proyecto. No se hizo bien. Ese es uno de los temas. Segundo, el presupuesto asignado muchas veces por el populismo político, hay que ser sinceros, porque el populismo político es pues reventar toda la vida. ¿Qué cosa? Lo que es a rajatabla, como quien dice, la inauguración, la primera piedra, ¿no? Debe de recordar por ahí. La primera piedra instalado en tal región, no sé, para la construcción de un hospital, la construcción de un colegio. Eso es populismo, claro. Entonces, cuando más inauguraciones tenga, pues el gobernador de carácter regional o alcalde, se podría mencionar, local, pues se llena un poco de vigor político y un poquito de, por no mencionar, pues aplausos propiamente de la ciudadanía y que a todo el mundo pues empodera. Ese es el punto, a todo el mundo empodera. Entonces, ¿qué quiere, qué hace la autoridad? Empieza a agarrar presupuestos que corresponden a otro para poder hacer. Sí, efectivamente, eso, profesor, pero eso es pues contrario a las normas. Sí, pero de alguna manera tratan de tapar esos huecos. ¿Por qué? Porque el presupuesto no te viene de la noche a la mañana. Ojo con eso. El dinero no te viene de la noche a la mañana. Entonces, acá la fantasía que se hace en la ejecución del proyecto, o sea, cuando se les acaba el presupuesto, es que pues el populismo se le salió de las manos y de repente por ahí también que no se hizo presión al Ministerio de Economía y Finanzas y que de repente de poco a poco inyecta dinero para la ejecución del proyecto. O sea, está aprobado, pero necesariamente para la transferencia de recursos lo hacen la demora o de repente ni lo hace. Entonces, ahí es el atender del tiempo. Pasan y pasan los años y de repente, pues, ingresa a los sueños los gustos. Siguiente, por favor, Caterina. Vamos a ingresar a la culminación y registro del activo propiamente. Ya esto corresponde cuando ya se ejecutó y se finaliza y se transfiere a la entidad usuaria, ¿no? Y acá interviene pues mucho pues la liquidación financiera de una determinada obra o inversión. Y ya se registra propiamente como activo del Estado, ¿no? Ingresa al patrimonio del Estado. Entonces, hay un ejemplo, un colegio terminado en una localidad. Acá también, tan igual que en las demás fases, existe pues en la praxis, de alguna manera, muchos condicionamientos. Por ejemplo, oye, usted por ahí haya visto, ya está ejecutado, ni siquiera ejecutado, ya están haciéndolo uso, pero sin embargo, no se transfiere a la entidad, ¿no? Por ahí te hayas escuchado ello. O sea, ya tenemos ya, es más, está funcionando más de 5 años la escuela o el hospital, ya está funcionando totalmente, pero todavía no puede transferirlo al Estado propiamente dicho. O sea, sigue a nombre o teniendo bajo contrato o bajo el contratista. No se hace la liquidación. ¿Por qué? Esto también detalla en dos aspectos fundamentales. La primera, nuevamente, hablemos del tinte político. Lamentablemente es lo que suena un poco más. Te pongo un ejemplo. Tengo una obra donde agreden, por no mencionar, se hizo pues una sobrevaloración, ¿no? El alcalde X hizo una obra y una sobrevaloración en su ejecución, de repente una sobrevaloración.
Oiga, termina su gobierno en el año X. Termina el gobierno en el año X. Ingresas tú, ¿ya? Como gobernador. ¿Qué tienes que asumir? Activos y pasivos, ¿de acuerdo? Vas a liquidar una obra y vas a dar visto bueno cuando sabes que existe una presunción de sobrevaloración. Porque si supone, tú das la transferencia para el Estado, asumes activos y pasivos. Tan solamente ponte tú en ese aspecto. Sabes que hubo una sobrevaloración en el ejercicio o en la, vamos a poner así, en la gestión anterior. ¿Vas a querer liquidar? ¿Vas a necesariamente mojarte, vamos a poner así, liquidando la obra y poniendo buena fe? Porque eso arrastra. Si es que hubiese o se descubriese, perdón, una sobrevaloración, bueno, hasta puede tener carácter penal, ¿no? Entonces uno se asusta y dice, por favor, que continúe como por transferirse, que continúe, porque yo no me voy a mojar la mano cuando pues se supone que tengo indicios de que esa inversión tiene sobrevaloraciones o hay algo oculto. Entonces, ese es el problema. Nadie quiere transferir las obras, porque si estás poniéndote tú en una camisa que de repente estás avalando lo que la otra gestión se hizo. Entonces empiezan a decir, hasta que intervenga OSI, de repente Contraloría, recién se tenga los pronunciamientos de los entes rectores, y recién ahí empiezas a decir, ah, bueno, transfiera. Pero en la praxis, ya más de 5 años, de repente hasta 10 años ya está ejecutando, perdón, ya está eh, en uso todavía. Ni siquiera por decir por ejecutarse, está en uso muchas veces. Y usted puede decir, pero ¿y qué consecuencias podemos tener con eso, profesor? ¿Qué consecuencias? Bueno, ya están utilizando la población, sí, pero no puede haber mejoras, pues, joven. No puedes tocar esa obra. ¿Por qué? Porque todavía no se ha transferido. No se sabe a nombre de quién se va a transferir, por en este caso, de qué comuna. Recuerda que si está todavía en ejecución, perdón, eh, si está ejecutándose, es como si estuviesen todavía construyendo. Por ahí existe una situación de que tú has puesto algo adicional, entonces pues tan fácilmente te pueden involucrar a tu persona por interferir con la ejecución de dicha obra. Ojo con eso. Entonces, muchas veces, pues, hacen uso de los bienes, pero no pueden implementar más cosas. ¿Por qué? Porque falta la liquidación. ¿Por qué? Porque falta, en este caso, la transferencia de él a la unidad de usuario, a la población, entre otros. No, no se tiene. Siguiente, por favor. Funcionamiento y evaluación ex post. Ya el activo, en este caso, opera y se mide su impacto, cuánto de beneficiarios existe, si es un bien social netamente, un bien público. Y característica de un bien público es que tenga que ser satisfactorio para la comuna y para la sociedad. Satisfactorio. Ejemplo, dice ahí, evaluación del centro de salud de Sibia, por ejemplo. Aseguramiento de sostenibilidad y cumplimiento de objetivos. Si cumple o no cumple los objetivos y cierra las brechas sociales gracias a esa inversión o gracias a esa. Tan igual como en los demás procesos, te voy a mencionar pues cuál es la praxis, cuál es lo que se estila, ¿no? O lo que se ve. Primero, primero, sí, 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 ahí tengo una interferencia. Aló, aló. Ya, bueno, puedo continuar, ¿no? Ya, bien. Alce la mano si es que desean interferir, por favor, les agradezco. Ya, por ejemplo, eh, ustedes hayan visto hospitales que es un elefante blanco.
Por ahí de repente ya inversiones que no cubren toda su necesidad primaria. De ahí de repente inversiones que no utilizan todo su potencial. Voy a ponerte un hospital que sea de tipo 3, por ejemplo, que tenga todo, pero no se tiene personal. Por ejemplo, voy a poner, se tiene un hospital donde es de tipo 3, repito, de las especializaciones de todo tipo, por no mencionar, oncología, cardio, yo qué sé, quimioterapia, entre otros, pero no tiene personal, o sea, no hay médicos especialistas. Se tiene equipos totalmente de última generación, pero no hay personal quien sepa utilizar esos equipos. Por ahí se tiene de repente un helipuerto, y no se utiliza porque no tiene helicópteros el Estado o la región, entre otros, ¿no? Eso es lo malo. De repente se tiene por ahí un hospital de 5 pisos y se utiliza solamente 2 pisos. Y los 3 pisos restantes, elefante blanco, continúa ahí sin operatividad. Entonces, ¿para qué se hizo tanto fierros y cementos? Uno dice, ¿no? Tenemos inversiones de puro fierros y cementos, pero que no cubren la necesidad. Colegios que demandan de alto rigor y no hay profesores. Ambientes grandes que se tiene para las conferencias, de repente para vamos a poner así, académicas, y no hay ponencias, no se tiene intercambios estudiantiles, no se tiene convenios. Entonces, ¿para qué está tanta infraestructura? Infraestructura de primera. Asimismo, podemos atribuir, pues, a nociones de que queda como un elefante blanco, ¿no? Por ahí existen algunos que tienen hasta escaleras eléctricas, ¿no? Y que circularizan a nada, por no decir, no están siendo utilizados. Ahí es el problema en la parte de operación. ¿Por qué? Porque usted puede decir, ah, bueno, pues profesor, pero no se alcanza el presupuesto para ello. Se supone que en la siguiente gestión se hará el presupuesto para ello. Sí, pero la inversión debe ir de la mano a la operatividad y sostenibilidad de la inversión. Debería de ir de la mano. Consecuentemente, debería yo decir, miren, va a construirse tal activo y por ende debe tener los profesionales, el personal competente y calificado para ese fin. Pues bueno, pues de repente me abrí un hospital de gran envergadura en una población minúscula, de repente por ahí en un distrito olvidado o por un centro poblado. En un centro poblado podría aperturar un hospital grande. ¿Qué voy a tener? ¿Voy a tener los profesionales? No, el profesional va a querer de esa especialidad, claro que sí, va a querer ir pues con una remuneración ostentosa. No va a venir pues con una remuneración que sea acorde a la región, ¿no? Por algo pues se ha especializado de repente en oncología, yo qué sé, ha hecho sus maestrías, doctorados, no lo sé, ha hecho sus capacitaciones que le ha costado su dinero, pues no va a ir pues a un centro poblado que le paguen mucho menos, ¿no? Que le paguen lo rutinario como si fuese de ser. Que si lamentablemente en esa región no existen esos profesionales, porque no sé, no hay esa capacitación ahí, tiene que jalar de la capital, de Lima, traer de repente a profesionales de esa categoría. ¿Qué tiene que hacer? Aumentar la remuneración, aumentar la calidad de vida que se le va a dar ese especialista. Y por ende el especialista pues vendrá gustoso a trabajar a esa inversión que se está dando con su familia.
Entonces, ahí estamos anteponiéndose a la operatividad de las inversiones. Muchas veces vemos los famosos elefantes blancos. Ese es uno. Segundo, bueno, oiga, pero no funciona y bueno, si no funciona, no es normal, ¿no? No es que sea normal. La particularidad acá es lo siguiente. La sostenibilidad, lamentablemente, va de la mano con su, en este caso, mantenimiento. Usted tiene que tener un plan de mantenimiento. Te hablaba sobre las escaleras eléctricas. Tiene que mantenerse mensualmente de repente. Oye, pero si no lo mantengo, se malogra. Sea esto, ni siquiera por el uso, sino por la, en este caso, inclemencia del tiempo que puede existir, ¿no? Sol, lluvia, va a haber una situación de necesariamente soportar su deterioro. Aunque no esté funcionando, se deteriora, ¿verdad, joven? O sea, yo puedo tener una infraestructura, nadie lo evita, no quiere decir que siga nuevo. Va a deteriorarse poco a poco va a tener que deteriorarse. Lo mismo. Entonces, si yo tengo ahí una escalera eléctrica que no me sirve de nada, tengo que mantenerlo. Y el mantenerlo configura, pues, de alguna manera, el presupuesto. No es gratis, ¿no? Y el presupuesto profesional y entre otras cosas. Entonces, ahí también, pues, existe los activos que muchas veces no entran en su funcionamiento del 100%, ¿no? No ingresa. Y lo otro es su impacto en la sociedad. Por ahí escuchaba, ¿no? Sobre por el punto de un parque de repente a la identidad, ¿no? Un parque a la identidad, arman el parque a la identidad, pero sin embargo la población no tiene servicios básicos, no tiene servicios básicos. ¿Qué entendemos por ello? Entendemos que va a cerrar brechas un parque cuando su población no tiene servicios básicos. O sea, hay que tener tino para eso. Entonces, el impacto que da es real o realza. Hablamos sobre un hospital. El hospital, como te menciono, es de gran envergadura, se utiliza un mínimo de su operatividad, estará dando un impacto netamente a la sociedad. ¿O va a seguir lo mismo la sociedad? De repente con mayor ahí. Tiene la infraestructura, pero no tiene los profesionales. Lo que tiene que hacer es agarrar vamos a poner así, sus chivas, por ahí dice, e irse a la capital. O sea, ¿y para qué está la inversión? No tiene un impacto. Por ahí mencionaba, a veces todavía, donde se hacen colegios, grandes colegios. Sin embargo, no existe la carretera, cómo llegar a ese colegio. O sea, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, es todo un limbo, reír a o ubicarnos en ese colegio. O sea, es así. Hay muchas veces que no tiene el impacto que se espera. U otro que podemos hacer de repente es hacer un parque que los beneficiarios sean uno, dos, tres familias o cuatro familias, o una asociación. Pues se hizo un parque tremendo con muchas instalaciones de repente, no sé, de carácter sociocultural para cinco o seis familias. Entonces, ese es un impacto realmente. Entonces, no hay que tener tino también para esa parte. Siguiente, Catherine. Bueno, pues ahí están algunos ejemplos de carreteras, la parte de transporte y comercio, ¿no? Red de agua potable en Puno, infraestructura básica, en educación, escuela primaria, etc. ¿No? A manera, en tal caso, de poder
mencionar qué es en parte pública la inversión. Primero, impulsa un desarrollo, ojo, sostenible, sostenible. ¿Qué cosa es sostenible? Duradero en el tiempo. Eso es sostenible. Entonces, para hacerlo sostenible, ¿no? Un desarrollo sostenible, debe de ser necesario cubrir la operatividad de toda esta inversión. Por eso, ¿qué más? A través de la ejecución, pues, a nivel contable, se controla y se da transparencia a la ejecución propia. Y bueno, pues debería mejorar la calidad de las inversiones públicas, ¿no? Debería. Ahí te mencionaba las principales deficiencias de la inversión pública. A ver si en la pantalla, por favor. ¿Qué principales deficiencias? Te mencionaba sobre, primero, débil formulación de proyectos. ¿Por qué débil formulación de proyectos? ¿Por qué? A ver, por favor, pase la pantalla, Catherine. Estamos ya en la parte de las deficiencias. A ver, ya va. Débil. Al siguiente, Catherine. Por ejemplo, la falta de calidad técnica en los estudios de inversión. Ya te mencionaba el por qué esa falta de calidad. Por los mismos jefes de la oficina de proyecto de inversión, ¿no? Ya te había dicho que no cumplen el perfil. Lo otro ya te había dicho que es un engorroso burocrático. ¿Qué más? Perfiles mal dimensionados con errores financieros. Sí, pues no saben secuenciar de alguna manera contingencias que puede existir, ¿no? Te hablaba del fierro ferrita que han encontrado en el estudio de suelos. No lo hacen en el estudio de suelos porque de repente demanda tiempo y demanda de alguna manera la necesidad de involucrarnos en sus costos. Eso es lo que pasa. ¿Qué más? Carencia de personal capacitado, ¿no? Ya te había mencionado, ¿no? Ahí están obstetras sin ofender a las profesiones. Claro que puede aprender, nadie dice que no, pero pues, discúlpeme, zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces, por eso ahí está la carencia de personal capacitado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está, la desarticulación entre planificación y presupuesto. Por ejemplo, proyectos sin alineamiento a planes estratégicos, ¿no? O sea, de tinte político, intereses políticos, de color político. No existe una situación de minimizar brechas, no. Los recursos mal asignados, lo que te mencionaba, sobre si tenemos tanto y pues no agarramos de ese presupuesto y lo ponemos a otro. O no hacemos en este caso, el actuar respectivo con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pues todo lo planeado no tiene sustento económico. Muchas veces, pues, hacemos fierros, cemento y no tenemos el presupuesto para la ejecución de ese fierro y cemento y menos todavía para el mantenimiento y mucho menos para el acabado, ¿no? Ese es el problema. Siguiente, por favor. Limitada capacidad de gestión en gobiernos subnacionales, ¿no? Unidades ejecutoras que se tienen sin preparación técnica, ya te lo había mencionado, retrasos y baja ejecución presupuestal. Bueno, en este de retraso y baja ejecución presupuestal podemos detener pues a los mal llamados famosos acreditaciones, ¿no? Que se le debe dar del presupuesto, a destiempo muchas veces de. O sea, ya teniendo el presupuesto, falta la acreditación que viabilice el gasto, vamos a poner así, no se hace, no lo hace.
no lo hace la acreditación, no tenemos la acreditación correspondiente, ¿no? Entonces existe retraso. Y lo otro, pues hay que ser sinceros, jóvenes, hay que ser bastante sinceros. Muchas veces la baja ejecución presupuestal está condicionado a la gestión de la propia gobierno, por propio gobierno, y el otro, pues, muchas veces también por condicionamientos de sacar provecho, ¿no? Oye, ¿por qué no ejecutan proyectos? Porque, pues, la empresa A no quiere mojarse, ¿no? Y ya, no me entendiste la palabra, no quiere aceitarse, ¿no? Entonces, pues, entonces mantengámoslo ahí, no soltemos el dinero hasta que nos corresponde el famoso diezmo de repente por ahí. O sea, esa es la situación. No solamente es que no se cumpla o no se gestione, muchas veces se gestiona. Lo malo es de tinte político o por una situación personal, no se quiere correr riesgos porque pues nadie o de alguna manera existen faltas de esas, de ese aceitada, como quien dice, ¿no? Y ya de ese postor que se tenga y entre otros. Entonces, pues, baja nuestra ejecución. ¿Qué más? Proyectos sin expedientes técnicos adecuados. Eso ya, pues, te había mencionado desde un inicio, ¿no? Eh, muchas veces que no cumplen no, la particularidad. Siguiente. Proyectos no sostenibles. Sí, pues, por ejemplo, no consideran costos de operación y mantenimiento, que ya te había mencionado. Oye, la obra tiene una escalera eléctrica, tiene una obra eléctrica, escalera eléctrica, por gusto, pero tiene que estar operando, pues. O estuvo por de repente 3 meses la escalera eléctrica y de ahí no funciona. ¿Por qué? Porque no lo mantienen. ¿Y por qué no lo mantienen? Porque no está acorde a a su presupuesto. No se considera en el presupuesto. No se considera en el presupuesto el mantenimiento o la operatividad que tiene esa escalera eléctrica. Entonces, ¿de dónde se va a sacar? Bueno, pues hay que saber de dónde. De otra fuente de financiamiento, de repente con recursos propios. Entonces, pues inadecuado, no consideran estos costos de operación y mantenimiento, ¿no? Se tienen algunos equipos, por ejemplo, que deben mantenerse casi diariamente, ¿no? ¿No? Se tienen equipos así de esa naturaleza. ¿Qué más? Infraestructura subutilizada o abandonada, ¿no? Ya te había mencionado por qué el abandono de las obras o por qué de alguna manera no son sostenibles. Están de más, ¿no? No se cuenta con el recurso humano propio o de repente los equipos necesarios. Se tiene 4 o 5 pisos, una extensión educativa, pero sin embargo, pues no hace falta. De repente están solamente para esa población, solamente 3 pisos, no hace falta. ¿Qué más? Falta de enfoque de sostenibilidad, no se prima ello. ¿Qué más? Siguiente. Catherine. Poca participación ciudadana y transparencia, ¿no? Ejemplo, una escasa consulta pública en la inversión. Sí, pues no nos interesa, ¿no? Información poco clara y desactualizada. No hacemos control social, lamentablemente. Si estamos por ahí y viendo qué inversiones se van a hacer, más que nos aseguramos tan solamente que estén dentro de nuestra región, la inversión que sea. Y sigue ese mismo brote político. Hace obras, pero roba, ¿no? Por ahí decían, roba el político, pero hace obras. Entonces es bueno. No es tanto así, no es tanto así. Lo que, ¿Por qué? Porque esas obras sin impacto social, sin cierre de brechas,
ampliar. Ese es el punto. Entonces, no hay una supervisión adecuada, deficiencia de supervisión, falta de controles preventivos efectivos, no hay controles previos a cada inversión que se va a dar. Ampliaciones de plazo y sobrecostos frecuentes, lo clásico, ¿no? Oye, una obra tenía que terminar 6 meses. No, pues vamos a tener que alargarlo el plazo. ¿Por qué motivo? Una motivación. Ah, no. De repente encontraron algo adicional, ¿no? No sé, por ahí hay que tumbar algo, entre otros, sobrecostos, ¿no? Adicionales. Costos no previstos a los contingentes. Entonces se empieza ampliando. Pero si vamos a hablar sobre las ampliaciones de plazos, debería tener penalidades. Debería tener penalidades para los ejecutores de obra. Debería tener penalidades. Muchas veces eso se condiciona. ¿Por qué? Usted haya ido a su región, están haciendo puentes, caminos en temporada de lluvia. ¿O me equivoco? En temporada de lluvia. Claro que se tiene que posponer, ampliar su plazo. ¿Por qué? Porque el clima no atribuye para la continuidad de la obra o de la inversión. Entonces tenemos que, en este caso, ampliar el plazo y no aplica penalidades, por ejemplo. ¿Qué más? Por ejemplo, puede ser de alguna manera por un fin, yo qué sé, de carácter sociocultural. Se viene ya bueno, pasamos la Semana Santa. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene el Día de la Mamá, pero ahí, bueno, claro, fiestas patrias. Allá. Entonces hay que suspender la obra. ¿Cuánto? 3 días. De no sé, creo que está cayendo un día jueves, viernes, sábado, domingo. Uy, pues estamos 5 días. Se suspende, se pospone la entrega, ¿no? Y entre otros, ¿no? ¿Qué más? Espacios para la corrupción. Sí, pues. A falta de supervisión, control, va a haber manejos para la corrupción. No sé si hayan escuchado por las redes sociales, perdón, por la radio, o visto por los noticiarios, o no sé, por las redes sociales, mm, los materiales que utilizan o las maquinarias que utilizan para la ejecución de obra. Hablo claro que sí, cuando es administración directa. Muchos de ellos, pues se presta a la parte de corrupción. Muchas veces de ellos. Se tiene, pues, material vencido, de repente se utiliza más arena que cemento, y por eso tenemos estas malas infraestructuras que están de lapso, ¿no? De repente llueve un momento y ya está como coladera la institución educativa o la inversión que se ha hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene en este caso, esa terminación de esa obra? ¿Por qué? Porque no hubo una supervisión. Se supone, para la techada debe haber una supervisión, un equipo, un comité, ¿no? Una comisión que evalúe que efectivamente se está atribuyendo todo lo necesario para el techado, por ejemplo, ¿no? El utilizado de los mixer, de las vibradoras, por ejemplo, podemos tener ahí, de las vibradoras, para que se tenga un buen y adecuado techado. El correcto saneamiento que se debe dar a los techados es una de las fallas que se da, ¿no? Lo llaman los maestros de obra, que lo llaman el famoso curado, ¿no? Que viene a ser, pues, regarle, ¿no? O sea, ponerle con líquido hasta que se forme y se compacte el suelo, ¿no? El famoso curado. No lo hacen muchas veces, lo dejan ahí a la intemperie y no seca bien, y por eso que se tiene las famosas coladeras, ¿no? Y entre otros.
¿Qué más? La fragmentación institucional, ¿no? Por ejemplo, múltiples entidades sin coordinación efectiva. Si hablamos sobre una inversión de acápite regional, debe necesariamente coordinarse con con las provincias, debe articularse con los distritos. Pero bueno, pues muchas veces esta coordinación no se hace, o si se hace de alguna manera eh, retrasada, ¿no? Con atrasos. ¿Por qué motivo? Vamos a la realidad. Oye, el gobernador regional es de un partido político A y el gobernador, perdón, el alcalde provincial es de un partido político B. No se quieren ver ni en pintura por ahí. De repente son rivales. Entonces, pues, no va a existir la coordinación propiamente entre región y, en este caso, provincia. Entonces, muchas veces hay esos acápites de decir, oye, si bien es cierto, la región son obras o inversiones de gran envergadura, muchos de ellos, ¿no? Por esta fragmentación institucional, no se llevan de la mano o se tienden mm, a tener pues una falencia, ¿no? Por ahí ya sale el gobernador regional o el alcalde de la provincia y empieza cada uno jalando agua para su propio molino y ya no pensando de repente o pensando de repente en hasta hoy en día, una reelección, ¿no? Sí, parece mentira, creo que fue el día de ayer, antes de ayer, se aprobó la reelección que debe existir en gobernación regional y local, ¿no? Entonces ya muchos de los amigos estarán pensando en hacer política para pues, ser nuevamente reelegidos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Qué más? La falta de trazabilidad del gasto, ¿no? O sea, no existe una correcta delineación, ¿no? Del gasto propiamente dicho, ¿no? Tan solamente bajo un compromiso y registro SIAP se queda demostrado que está acorde a los documentos fuentes, ¿no? Muchas veces nos damos sorpresas que se ha pagado planillas a nadie, ¿no? Muchas veces ustedes han visto por las redes sociales corrupción o actos de corrupción en la inversión de X obra. Se pagaron planillas fantasmas. Oye, se supone pues que ese gasto a través del CIAF ha tenido vinculación. ¿Qué pasó? Planillas fantasmas, ¿no? Por ahí dicen miles y miles de soles pagados, ¿no? Por planillas fantasmas. ¿Qué pasó? ¿O qué sucedió? No existe un seguimiento. Imagínate que tan solamente para poder comprometer a aquellos que manejan el CIAF, para poder comprometer, tú puedes regularizar el documento. Sin documento puedes poner, no hay problema. Continúas tú para la fase de devengado, recién se activa para poner ese poder, ese documento. Y muchas veces todavía eso con ad capite tan solamente a regularización, ojo, estando con devengado, ¿eh? Entonces ya, pues ahí existe vamos a poner así, hasta podremos decir una mafia dentro de la organización, porque si dan visto bueno de las planillas, quiere decir que existe pues unos planillones de pagos, ¿no? Entonces, si existen unos planillones de pago, existen los supervisores, los residentes, y entre otros. Hablamos de administración directa, por ejemplo, obras por administración directa. Entonces, pues, pagar ello falta en tal caso de trazabilidad del gasto. ¿Qué más? Los sistemas no interoperables. Se hace fiar, invierte, invierte. Sí, pues lamentable. ¿Qué registramos en el CIAD, Sistema Integrado de Administración Financiera? Compromiso, devengado, girado y pagado, ¿no? Girado y pagado. De los, en este caso, pues,
de los gastos, vamos a poner. Oye, pero no está de la mano con el invierte.p, se supone que debería estar de la mano porque ya se tiene de lleno en la fase de programación todavía, ¿no? De la fase de programación, ya se tiene pues una situación de estudio de preinversión, o sea, ya se tienen costos. Debería de dar de la mano. Se supone que estamos cerrando, no sé, vamos a poner así, materiales de construcción, tanto. Entonces ya se tiene de alguna manera el estudio propiamente de preinvención. Debería ir de la mano, debería tan solamente ser consecuente, nada más. Por ejemplo, en el se hace otra cabina independiente para la contratación. Otro. O sea, no existe sistemas interoperables. Son casamente independientes, cada uno. Entonces, la inversión va a salir de alguna manera o la fragmentación de instituciones hace que las inversiones que existan sean cada vez más no supervisables. Y si lo son, pues tienen un alto grado de índice de, de que exista actos de corrupción. Entonces, acá vamos a tener a alguien encargado también, la Oficina de Control Institucional, sí, OSI. Muchas de las veces, OSI hace actividades de acción o de supervisión, vamos a poner así, de carácter anual y que subyace tan solamente al presupuesto, nada más. O sea, se gastó el presupuesto y en qué se gastó. Eso es su máximo de acción. Pero si nos vamos a la cancha, no ve o no se ve el impacto de la sociedad de esa inversión. O sea, se deja de lado. Recuerda que para la parte de control interno se tiene pues de tres tipos. Control previo, pues estamos hablando de la formulación todavía, ni siquiera de la formulación, estamos hablando de la primera fase, previo, ya deberían encenderse las luces, ¿no? De emergencia, de la programación. Decir, o si decir, ¿y por qué se está programando de repente un parque cuando falta eh, servicios básicos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde ahí todavía hay un control previo, no lo hace. Hay un control simultáneo, ¿verdad? ¿No? O concurrente, como quiera denominar. E incito, se ha visto que se está construyendo tal, se está utilizando materia de construcción de mala categoría, de mala calidad, y no se dice nada. Incito, ¿dónde está el control simultáneo, el control concurrente? Y toda la vida ya es el control posterior. ¿Y por qué digo toda la vida? Porque lamentablemente cuando ya las papas ya están quemadas, recién la Oficina de Control Institucional hace sus veces de poder controlar. Cuando ya están hechos. Entonces ya ahí tenemos, se construyó tal hospital sin cubrir las necesidades primarias. Se construyó dicho colegio de repente con goteras y entre otros. Ya cuando ya está la inversión hecha y muchas veces cuando ya está con entrega, por no decir, ya está liquidado. ¿No? Entonces, bueno, esa es la primera sesión, jóvenes. Voy a tratar para la siguiente, pues, atribuir un poco más de la laptop que de cierta manera se me ha ido de la mano el y estoy con otra laptop, ahorita estoy de mi celular. Es la parte primordial necesaria que tenemos que aprender sobre las inversiones. Bueno, no sé si Catherine tiene alguna salvedad de alguna manera. Aló, aló. El material les he entregado. Catherine, a ver si me confirma. Sí, licenciado, sí se les ha entregado a todos. Sí, bien.
En ese sentido, pues estaríamos retomando, creo que es el día de mañana, voy a coordinar de alguna manera también con Catherine. Bien, bueno, si hay alguna pregunta, interrogante para poder continuar, para poder resolver. Chicos, por favor, si alguien tiene alguna duda, hagan sus preguntas correspondientes. Bien, bien, no habiendo pues ningún interrogante, llegamos a la premisa, Catherine, le agradezco por el tiempo, a todos los participantes también, de alguna manera por su tiempo en estas horas de la noche. Conmigo, hasta la siguiente, muy, muy buenas noches. Les agradezco la atención. De igual manera, licenciado, muchas gracias por la clase, por las enseñanzas que nos dio en este día. Entonces, estamos coordinando para continuar con las clases el día de mañana o el día domingo. Gracias a todos por la participación. Con permiso.